Ser papá o mamá en la actualidad no es nada sencillo, ¿cierto? Cada jornada trae consigo nuevas inquietudes, desde los riesgos en la red y la violencia que reina en las calles, hasta los valores que la sociedad transmite y que a menudo parecen estar distorsionados. Tu corazón rebosa de un amor inmenso por tus hijos, pero también carga con un temor profundo, el miedo de no poder protegerlos de todo. Quisieras ser un escudo invulnerable que los cubra completamente, aunque en lo más profundo sabes que hay situaciones que simplemente escapan de tu control. Por eso, hoy más que nunca, elevar oraciones por tus hijos no solo es valioso, sino urgente y absolutamente necesario. La oración es nuestra mayor fuerza, nuestra esperanza en medio de la confusión que nos rodea. Imagina por un instante a una madre exhausta, arrodillada junto a la cama de su hijo adolescente en plena noche. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejan la carga que siente por el camino que su muchacho está tomando. Últimamente lo ha notado distante, apagado, rodeado de amistades negativas y ya no sabe qué más hacer. Con el corazón oprimido, junta sus manos y comienza a orar. Le pide a Dios, con voz entrecortada, que lo proteja, que le muestre el rumbo correcto. En ese instante, mientras las lágrimas corren por su rostro, siente una paz que no puede explicar, como si una mano invisible y amorosa le recordara que no está sola en esta misión. Días después, su hijo se le acerca para hablar. Le abre su corazón, buscando ese abrazo y esa guía que solo un padre o una madre pueden ofrecer. ¿Qué fue lo que cambió? Tal vez nada en el mundo externo de inmediato, pero la oración transformó el interior de esa madre, y con ello se abrió una puerta para que Dios comenzara a actuar en su hogar. Quizás tú también te has sentido así, buscando fe y fuerza para sostener a tu familia. Tal vez no tengas cerca una iglesia o por distintas razones no puedas asistir a una congregación. Quiero que sepas, desde lo más profundo, que comprendemos tu situación y que no estás solo. Este canal existe justamente para eso, para que puedas conectarte con Dios, estés donde estés. Somos una familia de fe que te acompaña, que ora contigo y por ti, sin importar la distancia. Aquí, desde la serenidad de tu hogar, puedes unirte a nosotros en oración y experimentar la cercanía de la presencia de Dios, junto al apoyo real de una comunidad que te quiere y te comprende. Antes de continuar, te animo de corazón a que le des me gusta a este video, lo comentes y lo compartas. Así, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas, a más papás y mamás que necesitan conocer el poder de la oración. Además, te invito a que escribas en los comentarios la frase clave, yo oro por ellos. Esas 4 palabras resumen perfectamente el propósito de este mensaje y nos unen como un solo corazón. Al escribirlas, estás declarando tu fe, tu compromiso de orar por tus hijos y estás uniéndote a cientos de personas que sienten lo mismo y anhelan la protección de Dios sobre sus hogares. Ahora sí, prepara tu corazón, porque el final de esta oración podría ser el momento más especial de tu día. Vale la pena quedarse hasta el final. Primera parte. La oración como manto de protección espiritual. Orar por nuestros hijos no es una práctica del pasado ni un simple ritual sin sentido. Es levantar un escudo invisible, pero completamente real, que los protege cada día. Es cubrir su andar con palabras sinceras que se elevan al cielo y tocan el corazón mismo de Dios. Es como vestirlos con una armadura antes de que salgan a enfrentar un mundo lleno de confusión, tentaciones y peligros. Y no podemos postergar esta responsabilidad. Porque cada día que pasa, nuestros hijos enfrentan batallas que a veces ni siquiera logran poner en palabras. Muchas veces, nuestras palabras como padres se las lleva el viento, pero la oración permanece. La oración no entiende de barreras ni necesita documentos, no depende de la cercanía física. Tú puedes estar aquí y tu hijo a kilómetros de distancia, pero cuando oras, tus palabras lo alcanzan. La oración entra donde tú no puedes entrar, habla donde ya no sabes qué decir. Consuela donde tu abrazo no alcanza, y guía cuando tus consejos parecen perderse en el silencio. Por eso es tan urgente aprender a orar con intención, con constancia, con amor y con fe verdadera. Como dice el Salmo 121, verso 7, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Y si esa promesa es válida para todos los hijos de Dios, ¿cuánto más deberíamos declararla a diario sobre nuestros propios hijos? Porque si hay algo que necesita esta generación, es que alguien clame por ellos con autoridad espiritual. Y ese alguien, muchas veces eres tú. Seamos honestos, hay instantes en los que, aunque oramos por nuestros hijos, sentimos que eso no es suficiente, especialmente cuando los vemos seguir caminos que no logramos comprender o tomar decisiones que nos lastiman profundamente. En esos momentos,
Muchos padres se sienten derrotados, frustrados, incluso piensan en rendirse. Sin embargo, justo en ese punto es donde la fe entra en acción. Porque orar no significa que veremos respuestas inmediatas, sino que decidimos confiar en que Dios ya está obrando, aunque todavía no podamos notarlo. Mira, orar por tus hijos no es simplemente repetir palabras bonitas, es interceder desde lo más profundo del alma. Es decirle a Dios: Señor, no sé cómo llegar a mi hijo en este momento, pero tú sí sabes. Señor, no entiendo lo que está viviendo mi hija, pero tú conoces cada rincón de su alma. Hay amistades que me inquietan, decisiones que me roban la paz, caminos que me dan temor, pero hoy te entrego todo esto a ti. Esa es la clase de oración que Dios escucha, una súplica sincera, sin adornos pero cargada de fe. La oración de una madre o un padre tiene un peso especial en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque nace del amor más puro que puede existir. No hay intereses, no hay orgullo, no hay ego, solo hay amor, dolor, esperanza y entrega. Y todo eso, cuando lo colocamos en manos de Dios, se transforma en una fuerza espiritual poderosa. En el libro de Lamentaciones, capítulo 2, verso 19 leemos: Levanta tus manos a Él por la vida de tus pequeñitos. Esa palabra no fue escrita solo para un momento en la historia. También fue escrita para ti, para este día, para este tiempo. Porque tus hijos no solo necesitan tu esfuerzo físico o tus consejos, y esa oración no debe ser ocasional, sino diaria. Una práctica constante, un hábito que nace desde lo más profundo del alma. Imagina que cada vez que oras por tu hijo o tu hija, enciendes una lámpara en su camino. Aunque ellos no la vean ahora, esa luz permanece ahí firme. Y cuando llegue el día difícil, cuando deban tomar una decisión crucial, cuando el mundo los empuje hacia la oscuridad, esa luz será su guía. Una guía silenciosa, que les recordará lo que aprendieron en casa, lo que sentían cuando escuchaban tu voz al orar por ellos, lo que experimentaban cuando los bendecías antes de dormir. Así que, si has estado orando por tu hijo y aún no ves resultados, no te detengas. Estás sembrando en lo invisible, estás batallando en una guerra que no se ve, pero que es absolutamente real. Y si todavía no has comenzado a orar por él, hoy es el mejor momento para empezar. Nunca es tarde para cubrir a tus hijos con oración. Nunca es tarde para cambiar el destino de una vida a través de la fe. Segunda parte, orar por su mente, su corazón y su camino. Cuando oramos por nuestros hijos muchas veces usamos frases generales: Señor, cuídalo, protégelo, bendícelo, y eso está bien, pero llega un momento en que debemos avanzar y aprender a ser específicos, porque nuestros hijos no solo enfrentan peligros físicos, también libran batallas internas que no siempre se notan a simple vista. Por eso es vital orar por tres áreas clave: su mente, su corazón y el camino que recorren. Son tres dimensiones donde la oración puede obrar poderosamente. Primero, la mente. Hoy más que nunca nuestros hijos están siendo atacados por todo tipo de pensamientos: las redes sociales, las conversaciones en la escuela, los comentarios en la universidad, todo influye. Están expuestos a ideologías confusas, comparaciones constantes, información distorsionada, presiones sociales intensas y una ansiedad que parece no dar tregua. Y una mente confundida es una mente frágil. Por eso, orar por su mente es como colocar un escudo protector sobre sus pensamientos, es blindarlos desde adentro. Es pedirle a Dios que les dé discernimiento para distinguir entre lo que es bueno y lo que es dañino. En la carta a los Filipenses capítulo 4 verso 8, el apóstol Pablo nos deja un principio poderosísimo: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Y esa debe ser nuestra oración, que los pensamientos de nuestros hijos se alineen con la verdad, con la justicia, con lo puro. Que cuando el enemigo intente sembrar mentiras en sus mentes, ya estén llenas de verdad gracias a nuestras oraciones. Segundo, el corazón. A veces, no es lo que hacen nuestros hijos lo que más nos preocupa, sino lo que sienten. Ese dolor que no expresan, esa inseguridad que se refleja en su mirada, esa tristeza silenciosa que arrastran día tras día. El corazón de nuestros hijos necesita cuidado, sí, pero también necesita ser intercedido. Necesita que alguien lo presente ante Dios con ternura y clamor. Porque si sus corazones se llenan de amargura, de rechazo o de resentimiento, eso afectará profundamente sus decisiones y con el tiempo marcará su destino. Por eso, ora para que Dios sane cada herida emocional que hayan acumulado. Ruega para que sus corazones sean llenados con amor, con paz verdadera, para que no se endurezcan ante el dolor, ni se llenen de orgullo cuando todo les esté saliendo bien. En el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23,
encontramos una joya espiritual. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese versículo no es solo una frase bonita, es una clave de sabiduría espiritual. Si pedimos que sus corazones estén alineados con el amor de Dios, entonces lo demás cambiará. Sus acciones, sus palabras, sus elecciones, todo será transformado, porque el corazón es la raíz de todo. Tercero, su camino. Esta parte es esencial. Nuestros hijos necesitan dirección, y no me refiero solamente a su camino académico o profesional. Necesitan dirección espiritual. Necesitan sabiduría para decidir con quién relacionarse, a qué darle prioridad, a quién dejar entrar en sus vidas. Y aunque como padres quisiéramos estar con ellos en cada momento, la verdad es que no podemos, pero hay alguien que sí puede, Dios. Por eso, orar por su camino es decirle al Señor, guíalos cuando yo no esté, acompáñalos cuando salgan, muéstrales tu voluntad cuando se enfrenten a una decisión. El profeta Isaías en el capítulo 30, verso 21 escribió, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Esa es una promesa viva y debemos proclamarla cada día. Que nuestros hijos puedan escuchar la voz de Dios en los momentos clave, que puedan sentir esa dirección divina que los aparte del mal y los acerque a su verdadero propósito. Y aquí quiero decirte algo muy importante. Muchos padres, con la mejor intención del mundo, caen en el error de querer controlar el camino de sus hijos. Intentan forzarlos a seguir lo que consideran correcto, sin darse cuenta de que lo más poderoso no es imponer, sino interceder. Cuando oramos, Dios hace lo que nosotros no podemos. Él habla donde nuestras palabras ya no hacen efecto. Él actúa cuando nuestras manos ya no alcanzan. Así que, la próxima vez que te preocupes por lo que tu hijo está pensando, por lo que está sintiendo o por el rumbo que está tomando su vida, recuerda esto: tienes una herramienta más poderosa que cualquier conversación difícil o cualquier discusión. Esa herramienta es la oración. Y ahí, en ese lugar invisible, es donde realmente se gana la batalla. Parte 3. La oración que rompe cadenas invisibles. Hay una verdad profunda que todos los padres debemos comprender. Cuando oramos por nuestros hijos, no solo estamos hablando con Dios, también estamos rompiendo cadenas espirituales, porque aunque no podamos verlo con nuestros ojos, ellos están librando batallas que no son únicamente emocionales o físicas. Muchas de esas luchas son espirituales, y si somos padres que oran, entonces también somos guerreros que interceden. En la carta a los Efesios capítulo 6 verso 12, el apóstol Pablo lo deja muy claro: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Eso significa que hay fuerzas invisibles que buscan destruir el propósito que Dios tiene para nuestros hijos, y esas fuerzas no se vencen con consejos, ni con reglas, ni con gritos, se vencen con oración. Hay ataduras que nuestros hijos pueden estar cargando sin saberlo: vicios, inseguridades, traumas, hábitos nocivos, miedos, heridas que vienen del pasado y puertas espirituales que fueron abiertas por cosas que vieron, escucharon o vivieron. Y nosotros como padres no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que orar con autoridad, con fe firme, con decisión. No se trata de usar palabras complejas, sino de hablar con el corazón. Como cuando te detienes en la habitación de tu hijo por la noche y oras por su descanso, por sus sueños, por lo que lleva guardado en silencio. Como cuando pronuncias su nombre y lo presentas ante Dios, aunque Él no lo sepa. Ahí estás tú, luchando por su libertad espiritual. Quizá no te des cuenta, pero hay padres que han cambiado la historia de sus hijos sin que ellos lo supieran, simplemente orando noche tras noche, pronunciando su nombre, declarando libertad, rompiendo ataduras en el nombre de Jesús. Y Dios escucha, Dios actúa, Dios responde. Recuerdo una historia que me marcó profundamente. Un joven se había perdido por completo en el mundo de las drogas, pero su madre, sin importar la hora ni el cansancio, se levantaba todas las madrugadas, y mientras caminaba por la casa, ella oraba. Al pasar frente a la habitación del joven, aunque él estuviera profundamente dormido, ponía su mano sobre la puerta y decía: Señor, donde yo no puedo entrar, tú sí puedes entrar. Donde yo no puedo hablar, tú hablas. Donde yo no puedo hacer nada, tú tienes poder para transformar. Pasaron los años, y un día aquel muchacho se quebró por completo. Confesó que cada vez que se drogaba, sentía una incomodidad interna que no podía explicar, como si algo dentro de él le hablara. Hoy, ese joven sirve a Dios.
no por casualidad, no por coincidencia, sino porque hubo una madre que nunca dejó de orar, una madre que no descansó hasta ver cómo se rompían las cadenas. Y tal vez tú te sientes agotado, tal vez llevas años orando sin ver resultados, pero permíteme recordarte algo que el enemigo quisiera que olvides. Cada oración que haces es una semilla espiritual, y aunque hoy no veas el fruto, estás sembrando algo que en el momento adecuado dará vida. No abandones la oración, no sueltes esa batalla, porque tu oración puede estar sosteniendo a tu hijo más de lo que te imaginas. La oración es como una cuerda invisible que une el corazón de un padre o una madre con el de su hijo, y a ambos los conecta con el cielo. Es esa cuerda la que evita que se pierdan completamente. Es la que los mantiene unidos al propósito de Dios, incluso cuando parecen haberse desviado. Por eso, si sabes que tu hijo o tu hija está atado a algo que lo daña, no te desesperes, ora. Si sabes que camina por sendas peligrosas, no lo maldigas, ora. Si lo ves distante, confundido, herido, no lo critiques, ora. Porque donde tú solo ves oscuridad, Dios puede traer luz. Donde tú percibes cadenas, Dios puede traer libertad. Y donde ves un corazón endurecido, Él puede poner uno nuevo, sensible, transformado. Parte 4. La oración como legado eterno. Cuando elevas una oración por tus hijos, estás dejando una huella que va más allá de lo visible. Estás construyendo un legado espiritual que puede perdurar por generaciones, porque la oración no solo tiene poder en el presente, también tiene memoria en el futuro. Dios no olvida las lágrimas de una madre que clama, ni pasa por alto la voz de un padre que intercede con sinceridad. Cada palabra dicha con fe se convierte en una semilla eterna que, aunque tarde en germinar, inevitablemente florece. A veces olvidamos una gran verdad: nuestros hijos quizá no recuerden todos los regalos que les dimos, pero sí recordarán las veces que oramos por ellos. Y si no lo recuerdan con su mente, lo llevará su alma como una marca profunda. Porque la oración hecha con amor deja una impresión eterna en el espíritu. Si tú eres una madre que ora, tus hijos están cubiertos. Si eres un padre que clama, tus hijos están guardados. Aunque hoy no lo veas, aunque ellos aún no lo reconozcan, estás dejándoles una herencia que nadie puede quitarles. En el Antiguo Testamento hay una historia que refleja perfectamente este principio, la historia de Ana, la madre de Samuel. Ella oró con tanta intensidad por tener un hijo, que cuando Dios respondió, no se quedó solo con la bendición. Crió a ese niño con propósito y lo consagró al servicio del Señor. Aquel niño que nació del clamor profundo de una mujer, se convirtió en uno de los profetas más importantes de toda la Biblia. ¿Ves lo que puede hacer una oración? No solo da vida, también define destinos. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 5, el apóstol Pablo le dice: traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Esa fe que Timoteo llevaba dentro no era nueva, era heredada, era parte de su legado espiritual familiar, y tú también puedes dejar eso, una herencia de fe, una línea familiar marcada no por errores ni maldiciones, sino por oración, por comunión con Dios, por intimidad real y sincera con lo divino. A veces creemos que dejar una buena vida a nuestros hijos significa pagarles una carrera, dejarles una casa o un respaldo económico. Y claro, todo eso es valioso, pero hay algo aún más valioso: dejarles una relación viva con Dios, mostrarles con tu ejemplo que cuando todo se derrumba, se ora, que cuando hay alegría, también se ora, que cuando hay dolor, se ora más fuerte, y que en cada momento, sea bueno o difícil, el corazón se vuelve a Dios. Ese es el legado que realmente permanece. Y si estás criando a tus hijos solo, si eres una madre soltera o un padre soltero, y a menudo te sientes insuficiente, permíteme decirte algo que tal vez necesitas oír en este preciso momento. Tu oración tiene tanto poder como si oraras en pareja, porque cuando tú te entregas sinceramente a la oración, Dios mismo se encarga de llenar los vacíos. Él es padre para quienes no tienen padre, es compañero fiel para los que crían en soledad. Así que no estás solo, no estás sola.
Y todo lo que estás sembrando hoy en tus hijos a través de la oración, Dios lo reconocerá y lo honrará. Cuando ores por ellos, díselo. No importa si tus hijos son pequeños o ya son adultos, diles que estás orando por ellos, no para controlarlos ni hacerlos sentir vigilados, sino para que sepan que hay alguien que no se rinde por ellos. Saber que alguien está orando da fuerza, da consuelo, da esperanza. Tu oración no es un acto vacío, es una herencia, es una llama viva que no se apaga. Y aunque tus hijos crezcan, aunque se muden, aunque construyan sus propias vidas, esa llama los seguirá donde quiera que vayan. Parte 5. Orar por lo que no se ve. Pero ¿qué importa? Muchas veces cuando oramos por nuestros hijos, nos enfocamos solo en lo visible, en lo que hacen, en lo que dicen, en su actitud, en su comportamiento. Pero Dios nos llama también a interceder por lo que no se ve, por lo que guardan en silencio, por lo que llevan dentro y ni siquiera saben cómo explicar. Porque detrás de una conducta suele haber una causa. Detrás de un silencio puede haber un dolor profundo. Detrás de una rebeldía quizás se oculta una herida que nunca se sanó. Y como padres, no siempre podemos descubrir todo eso con nuestros ojos, pero sí podemos alcanzarlo en oración. Uno de los mayores retos de ser padre o madre hoy en día es que nuestros hijos están expuestos a tantas emociones y estímulos que muchas veces ni ellos mismos entienden lo que sienten. Hay hijos que sonríen, pero por dentro están rotos. Hay hijas que aparentan seguridad con su forma de vestir o actuar, pero se sienten vacías. Hay jóvenes que parecen fuertes, pero batallan en lo secreto con pensamientos oscuros que nadie conoce. Por eso, más allá de orar por lo que se nota, hay que orar por lo profundo, por el alma, por el interior, por lo invisible. David, en el Salmo 139, le dice a Dios: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos». Esa también debe ser nuestra oración como padres. Señor, examina a mi hijo, ve lo que yo no puedo ver, sana lo que mis manos no pueden tocar, consuela lo que ni siquiera sé que está roto. Orar por lo invisible es confiar en que Dios no necesita nuestros ojos para actuar. Él conoce cada pensamiento, cada emoción, cada herida, cada recuerdo. Y cuando tú oras, estás pidiéndole que entre hasta lo más profundo, hasta ese lugar donde nadie más tiene acceso. También es importante orar por lo que aún no ha ocurrido, por lo que está por venir. Porque aunque hoy tus hijos estén bien, vendrán decisiones, vendrán caminos que deberán elegir, batallas que aún no han llegado. Y tú puedes adelantarte en el espíritu, puedes orar hoy por lo que ellos enfrentarán mañana. En el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11, Dios declara: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Esa es una promesa que puedes apropiarte para tus hijos, incluso si ellos ahora no lo creen. Puedes decir: «Señor, aunque mi hijo esté caminando sin rumbo, tú tienes pensamientos de paz para él. Aunque mi hija esté confundida, tú ya has preparado un buen final para su vida». Y sí, es posible que en este momento tus hijos no crean en Dios, que incluso se burlen de la fe o la ignoren por completo. Pero tú puedes seguir orando, porque la fe de un padre o una madre puede sostener al hijo que ha perdido la suya. Dios escucha las oraciones sinceras, incluso cuando las circunstancias aparentan lo contrario. No permitas que la duda te robe la esperanza. No creas que el silencio de tus hijos significa que Dios no está actuando. A veces Dios obra en silencio. A veces el proceso no se nota de inmediato, pero eso no significa que no haya movimiento en el mundo espiritual. Cada oración que elevas está haciendo algo. Cada clamor que pronuncias está tocando el cielo. Cada palabra llena de fe está abriendo caminos invisibles que un día se manifestarán. Así que aunque no lo veas, aunque no lo entiendas todavía, ora. Ora por sus pensamientos. Ora por sus emociones. Ora por su futuro. Ora por lo que está oculto, porque Dios lo ve todo y actúa con un amor perfecto que nunca falla. Parte 6. Orar cuando parece que ya es tarde. Una de las mentiras más sutiles y peligrosas que el enemigo susurra al corazón de un padre o una madre es esta: ya es tarde, ya no vale la pena, ya no hay nada que hacer. Y cuando creemos esas palabras, bajamos los brazos, dejamos de orar y empezamos a resignarnos al dolor como si fuera algo definitivo. Pero hoy quiero decirte algo con toda la convicción de mi alma: mientras haya vida, nunca es tarde. Mientras haya aliento, mientras tu hijo o tu hija sigan caminando por esta tierra, Dios aún puede obrar. Tal vez tu hijo ya es un adulto, tal vez ya no vive contigo, toma sus propias decisiones y ni siquiera te llama. Tal vez sientes que tu oportunidad como padre o madre quedó atrás, pero no es así.
todavía tienes una voz, todavía tienes fe, y lo más importante, todavía tienes el oído de Dios dispuesto a escucharte. Hay hijos que regresaron al propósito divino después de muchos años de estar perdidos, gracias a una madre que oraba en silencio día tras día, o a un padre que, aunque lejos, nunca dejó de clamar por su hijo. Jesús contó una parábola que guarda una de las verdades más poderosas sobre este tema, la historia del hijo pródigo. Ese joven pidió su herencia, se marchó, malgastó todo, se revolcó en el lodo y perdió su dignidad. Pero cuando no le quedaba nada, recapacitó, recordó su hogar, recordó a su padre y volvió. ¿Y qué encontró? A un padre que lo esperaba no con reproches, no con condena, sino con los brazos abiertos. ¿Sabes por qué? Porque ese padre nunca dejó de amar. Y estoy convencido, nunca dejó de orar. Ese padre representa el corazón de Dios, pero también es un espejo para ti y para mí. Porque aunque nuestros hijos se alejen, se equivoquen, caigan, la oración puede acercarlos de nuevo. No los obliga, pero los rodea, los acompaña, los sigue, los toca en los momentos más inesperados. A veces ni ellos mismos entienden por qué sienten el deseo de volver, pero es porque alguien, en algún lugar, sigue clamando por ellos. Y si te preguntas, ¿vale la pena? La respuesta es sí, siempre sí. Porque la oración tiene el poder de mantener viva la esperanza, de sostener tu corazón en medio de la espera y de preparar el ambiente para cuando Dios decida intervenir. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 37, se nos recuerda una verdad que nunca cambia, porque nada hay imposible para Dios. Nada. No importa cuántos años hayan pasado. No importa cuán lejos esté tu hijo, no importa lo que haya hecho o dicho. Si tú oras, si tú clamas, si tú intercedes, Dios puede hacer lo que tú no puedes. A veces, lo único que falta no es que Dios haga un milagro, sino que alguien crea de verdad que Él puede hacerlo. Y si ese alguien eres tú, entonces tu oración tiene poder. Porque una oración que nace de la fe, aún en medio del dolor, mueve el corazón del cielo. Así que, si estabas a punto de rendirte, no lo hagas. Si pensabas que ya era tarde, hoy es el momento de volver a creer. Dobla tus rodillas una vez más. Clama una vez más. Levanta tu voz una vez más. Porque tal vez hoy mismo Dios esté preparando el inicio del regreso de tu hijo. Parte 7. La oración que transforma al que ora. Muchas veces cuando oramos por nuestros hijos, creemos que todo el cambio debe ocurrir en ellos. Esperamos que cambien su actitud, que regresen a Dios, que tomen mejores decisiones. Y claro que eso es parte de nuestra oración. Pero hay algo más profundo, más maravilloso que también ocurre. Quien ora también es transformado. Porque la oración no solo cambia el ambiente espiritual que rodea a nuestros hijos, también cambia nuestro corazón, cambia nuestra forma de mirar la situación, fortalece nuestra paciencia, ensancha nuestra capacidad de amar y renueva nuestra forma de luchar. Hay padres que han encontrado nuevas fuerzas en medio del agotamiento simplemente al orar. Hay madres que han sanado heridas del pasado mientras intercedían por sus hijos, porque cuando te presentas ante Dios por alguien más, Dios también trabaja en ti, y eso es clave. Porque a veces nuestros hijos no necesitan más palabras, a veces no requieren otra corrección, necesitan una mejor versión de nosotros, una versión más comprensiva, más serena, más madura, más llena de paz, y esa transformación solo puede nacer de una vida de oración constante. La oración es ese lugar donde llegas cargado de cansancio, de frustración, de preguntas y sales lleno de esperanza, con paz en el alma y dirección en el corazón. La oración transforma incluso tu forma de hablar con tus hijos. Te da sabiduría para corregir sin herir. Te da discernimiento para saber cuándo es momento de guardar silencio y cuándo es necesario hablar. Te da sensibilidad para leer lo que ellos no dicen con palabras, para entender qué batalla interna están librando. La oración te convierte en un padre o una madre guiado por el Espíritu Santo. En la carta de Santiago capítulo 1, verso 5, encontramos una promesa que deberíamos abrazar todos los días. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y sinceramente, ¿qué padre no ha necesitado sabiduría alguna vez? ¿Qué madre no ha vivido un momento en el que simplemente no sabe qué hacer? Dios está dispuesto a darte esa sabiduría, pero necesitas pedírsela. Y lo haces orando, buscándolo con sinceridad, siendo honesto con Él. Y aquí quiero decirte algo que tal vez nadie te ha dicho antes. Está bien sentirse cansado. Está bien no tener todas las respuestas. Ser padre no es sencillo, ser madre tampoco. Pero es precisamente en tu debilidad donde la oración te recuerda que no estás criando solo. Dios está contigo. Él no solo escucha tus oraciones, Él te renueva, te fortalece y te equipa.
Cuando oras, desarrollas un corazón más tierno, más paciente, comienzas a ver a tus hijos con los ojos de Dios, dejas de enfocarte solo en sus errores y empiezas a percibir sus dolores, dejas de concentrarte únicamente en lo que hacen mal y comienzas a entender que los está llevando a actuar así. La oración abre los ojos del alma, te da compasión, te da paz, te da dirección. Así que si hoy te sientes agotado, si no encuentras las palabras correctas, si las fuerzas te fallan, no te culpes pero tampoco te detengas. Ora, porque cada vez que te arrodillas y hablas con Dios, no solo estás intercediendo por tus hijos, estás permitiendo que Él te transforme a ti también. Y muchas veces ese cambio interior es el que más impacta a tus hijos, no por lo que les digas, sino porque te ven distinto, porque perciben que hay paz en ti, que hay amor, paciencia, una fuerza espiritual que antes no entendían. Y eso toca su corazón más profundamente que cualquier discurso. La oración, entonces, no es solo un arma en medio de la batalla, es también un taller divino donde Dios trabaja en tu alma, te forma como madre o padre, te sana, te fortalece y te llena con lo que necesitas para ser el sostén emocional y espiritual que tus hijos necesitan. Parte 8. La oración que protege generaciones enteras. Cuando oras por tus hijos, no solo estás cuidando su presente, estás protegiendo su futuro, y no únicamente el de ellos, sino también el de sus hijos y los hijos de sus hijos. Porque la oración no se limita al momento en que la pronuncias. La oración trasciende, permanece, siembra, edifica, protege. Cada vez que intercedes por tus hijos, estás levantando un muro invisible pero real, un muro de protección espiritual que puede sostener a toda una generación. Muchos de los que hoy siguen a Dios lo hacen gracias a las oraciones de una abuela, de un abuelo, de un padre o de una madre que tal vez ya no están en este mundo, pero cuya voz sigue resonando en el cielo. Hay bendiciones que se activan por la fe de quienes oraron antes que nosotros. Por eso lo que tú haces hoy en silencio, de rodillas, incluso con lágrimas, no es pequeño, no es invisible y no es pasajero. Estás marcando un linaje. En el Salmo 112, versos 1 y 2, leemos: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Lo ves? Existe una conexión directa entre la fe de una generación y la bendición de la siguiente. Cuando tú decides ser un padre o una madre de oración, estás pavimentando un camino de firmeza espiritual para quienes vendrán después. Y eso es algo urgente en estos tiempos. El mundo corre sin dirección, y demasiados niños y jóvenes están creciendo sin raíces, sin propósito, sin identidad. Pero tú puedes romper ese ciclo. Tú puedes ser el punto de inflexión en la historia de tu familia. Tú puedes ser quien diga con autoridad espiritual: hasta aquí llegan las cadenas. A partir de hoy, esta casa será una casa de oración. Esta familia tendrá una nueva historia. No importa si vienes de una familia fragmentada. No importa si en tu infancia nadie oró por ti. Dios puede comenzar algo nuevo contigo. La oración no necesita un linaje perfecto, solo necesita un corazón dispuesto. Y si ese corazón es el tuyo, entonces Dios puede hacer milagros, no solo en tus hijos, sino también en tus nietos, bisnietos y las generaciones que vendrán. Así de inmensa es la fuerza de la oración. Y ahora quiero invitarte a reflexionar en esto. ¿Qué tipo de legado estás construyendo hoy? ¿Qué estás sembrando con tus palabras, con tus actos y sobre todo con tu vida de oración? Porque orar por tus hijos no se trata solamente de pedir que estén protegidos o bendecidos. Es mucho más que eso. Es colocar un fundamento sólido. Es abrir una puerta por donde la gracia de Dios puede fluir, no solo hacia ellos, sino también hacia tus nietos, tus bisnietos y las generaciones que vendrán. Hay situaciones que tus hijos nunca tendrán que enfrentar simplemente porque tú oraste. Hay peligros de los que saldrán ilesos sin siquiera saber por qué. Tomarán decisiones sabias sin comprender que fue gracias a aquella oración que hiciste un día, en silencio, cuando nadie te veía. Porque así actúa Dios. Él honra la fidelidad de quienes lo buscan en lo secreto. Tú puedes ser esa raíz profunda, ese árbol fuerte que sostiene, esa fuente de fe inquebrantable. Y si hoy oras con sinceridad, con constancia y con esperanza, no solo estás asegurando una buena vida, estás construyendo un legado eterno. Parte 9. Orar para soltar el control y confiar de verdad. En la vida de cada padre o madre que ora llega un momento clave, el momento de soltar. Ese punto donde ya no se trata de controlar cada situación con tus propias manos, sino de confiar de verdad en que Dios tiene el control. Porque aunque parezca contradictorio, una de las formas más poderosas de amar es saber rendirte a Dios.
no rendirte por cansancio, sino rendirte por fe. Muchos padres oran, sí, pero siguen atados al miedo. Continúan intentando dirigir cada paso, cada decisión, cada detalle de la vida de sus hijos, y eso es comprensible, porque los amas y quieres lo mejor para ellos. Pero la verdadera oración incluye entrega. No es solo pedirle a Dios que los proteja, es decirle también, Señor, aquí están, haz tu voluntad en sus vidas, aunque yo no la entienda del todo. ¿Recuerdas a Ana, la madre del profeta Samuel? Ella deseó tanto a ese hijo. Oró con fervor y lágrimas hasta que Dios respondió, y cuando por fin lo tuvo en sus brazos, no se aferró a él con egoísmo, lo consagró al Señor, lo puso en sus manos, lo soltó. Y esa fue la mejor decisión que pudo tomar, porque Samuel llegó a ser uno de los hombres más rectos y fieles en toda la historia de Israel. Hay padres que oran, pero con condiciones, que oran pero esperan que Dios actúe exactamente como ellos quieren. Sin embargo, llega un momento en el que debes soltar esa necesidad de control, porque la fe no es imponer tu voluntad, sino confiar en que Dios ve más lejos, conoce más profundamente y ama más intensamente a tus hijos de lo que tú jamás podrías hacerlo. Sí, eso puede ser difícil de aceptar, pero es la verdad. Dios los ama más que tú, Dios los conoce mejor, Dios ve su historia completa, incluso cuando tú solo puedes ver una página. Cuando oras soltando el control, también liberas tu propio corazón. Dejas de cargar un peso que no te corresponde. Renuncias a la ansiedad, al miedo, a la culpa. Reconoces que tú haces tu parte, amar, guiar, orar. Pero que el resultado final le pertenece a Dios, y eso no es abandono, es sabiduría espiritual. Porque en el instante en que sueltas, en el momento en que realmente confías, tu oración se vuelve más profunda, más poderosa. Ya no está llena de angustia, ahora está llena de fe. Ya no clamas desde el temor, clamas desde la esperanza. En el libro de Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, hay una instrucción que también aplica cuando se trata de nuestros hijos. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso significa confiar por completo, incluso cuando no comprendas. Reconocer a Dios en cada decisión, aun cuando no veas resultados inmediatos. Y entonces, Él hará lo que tú no puedes, enderezar sus caminos. Así que si estás cansado de intentar tener todo bajo control, suelta. Si te sientes frustrado porque tus hijos no hacen lo que esperas, suelta. Si oras pero la angustia sigue en tu pecho, suelta. Y dile al Señor, Padre, yo los amo pero tú los conoces mejor. Yo los formé en mi vientre o los llevé en mis brazos, pero tú los formaste en el Espíritu. Yo quiero lo mejor, pero tú sabes qué es lo mejor. Te los entrego, Señor, no como un acto de derrota, sino como una manifestación total de fe. Porque cuando entregas todo en oración, no estás perdiendo el control, estás poniéndolo en manos del único que nunca falla. Parte 10. Orar con perseverancia, incluso cuando parece que nada cambia. Uno de los desafíos más grandes al orar es tener paciencia durante la espera. Oras un día, oras durante una semana, oras durante un mes entero, y no ves ningún cambio. Tu hijo sigue distante, tu hija no quiere hablar, la situación sigue igual o incluso parece empeorar, y es justo en ese punto donde muchos padres se dan por vencidos. Ahí es donde muchos dejan de orar, convencidos de que Dios no escucha o creyendo que tal vez ya es demasiado tarde. Pero la verdad es otra. Dios sí escucha. Lo que sucede es que muchas veces Él está obrando en lo profundo, en aquello que no se ve, en lo que escapa a tus ojos. La fe no se prueba solo cuando ves el milagro cumplido, sino cuando decides seguir orando aún sin ver nada. Porque la oración no es un acto mágico, es una relación. No se trata de presionar un botón y obtener respuestas automáticas. Es una siembra espiritual que dará fruto en su debido momento. Y como todo lo que se siembra, requiere perseverancia, paciencia y esperanza. El mismo Jesús enseñó esta verdad cuando relató la parábola de la viuda persistente en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Esa mujer regresaba una y otra vez ante el juez pidiendo justicia, y aunque él era injusto y no temía a Dios, terminó cediendo por la insistencia de ella. Entonces Jesús preguntó, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Claro que sí, pero hay una clave aquí: clamar día y noche, sin detenerse, sin rendirse, sin dejar de creer. Muchos padres han visto el cambio en sus hijos después de años.
Sí, años de oración constante. Años en los que parecía que nada sucedía, pero en realidad Dios estaba actuando. Estaba preparando el terreno, estaba esperando el momento exacto. Porque Él no solo transforma situaciones, Él transforma corazones. Y eso toma tiempo. Si tú has estado orando y ya te sientes cansado o frustrado, escucha esto con atención. Tu oración no ha sido en vano. Cada palabra pronunciada con fe fue escuchada. Cada lágrima derramada en silencio fue recogida por el Señor. Cada noche sin dormir, cada vez que te arrodillaste sin tener fuerzas, cada clamor repetido, todo eso tiene valor. Todo eso cuenta. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9 dice: No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Orar es hacer el bien, es uno de los actos más puros, más generosos y más llenos de amor que puedes ofrecer por alguien. Así que no te detengas, aunque no veas resultados, aunque no comprendas lo que pasa, aunque el enemigo te susurre que nada está funcionando, tú sigue orando, porque la cosecha llegará, porque el fruto aparecerá, y mientras esperas, algo aún más bello sucede dentro de ti. La perseverancia en la oración fortalece tu carácter, te enseña a depender más de Dios, a caminar por fe y no por vista, a amar sin condiciones y a confiar incluso sin respuestas claras. La oración persistente no es desesperación, es determinación, es la voz que dice: Señor, tal vez hoy no lo vea, pero sé que estás obrando. Señor, puede que no entienda lo que estás haciendo, pero confío en que es lo mejor. Señor, aunque todo parezca igual, yo seguiré orando porque creo en tu poder y en tu amor. Así que si estás justo en ese momento en el que sientes que no puedes más, que el silencio pesa demasiado y que la espera duele, ora una vez más, solo una vez más, y luego otra, porque la perseverancia es la prueba de que confías, incluso cuando el cielo está en silencio. Parte 11. La oración como canal para que Dios haga lo imposible. Llega un instante en la vida de muchos padres donde sienten que ya hicieron todo lo que podían. Buscaron ayuda, conversaron, aconsejaron, lloraron, acompañaron, corrigieron, y aún así, nada cambió. Y es justo en ese punto, en ese momento donde se agota la fuerza humana, donde comienza el escenario perfecto para que Dios haga lo que parece imposible. Porque cuando nuestras manos ya no alcanzan, las manos de Dios sí pueden actuar con poder. Y muchas veces, ese poder se activa a través de la oración. Dios no está limitado por la lógica, ni por las estadísticas, ni por los diagnósticos humanos. Él puede tocar un corazón endurecido en un solo instante. Puede restaurar relaciones familiares que parecían completamente rotas. Puede liberar a un joven atrapado en las drogas, sanar una herida emocional profunda, rescatar a una hija sumida en depresión, abrir puertas cerradas y también cerrar puertas que nunca debieron abrirse. Puede transformar situaciones que parecían no tener salida alguna, porque para Él no hay imposibles, pero hay un canal por donde ese poder se derrama, y es la oración. Pero todo esto ocurre cuando le damos paso a Dios a través de la oración. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, verso 3, el Señor declara: Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Lo percibes? Dios no solo promete escucharte, promete responderte. Y no con pequeñas señales o respuestas comunes, sino con revelaciones asombrosas y misterios que jamás habías imaginado. Soluciones que van más allá de tu razonamiento, caminos que nunca habías considerado, direcciones que solo se pueden ver desde lo espiritual. Él ya tiene todo preparado, pero necesitas mirar con ojos del alma. La oración se transforma entonces en ese canal sagrado por el cual Dios nos permite ser parte activa de su obrar, no como simples espectadores, sino como colaboradores de su poder. Tú oras, y Dios actúa. Tú clamas, y Él se mueve. Tú intercedes, y algo en el mundo espiritual se sacude. Tal vez no eres una persona de muchas palabras. Quizá incluso sientas que no sabes orar con palabras bonitas o elocuentes. Pero déjame decirte esto, no se trata de hablar bien, sino de orar con el corazón. No necesitas frases perfectas,
necesitas sinceridad. Hay oraciones que han tenido más poder que 100 sermones, simplemente porque brotaron de un corazón roto que se atrevió a decir: Señor, ya no puedo más, pero confío en ti. Señor, ayúdame. Señor, tócalo. Señor, sálvala. Cuando eso se dice con fe, el cielo resuena con una fuerza que no podemos imaginar. La historia de la mujer sirofenicia en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, es una prueba viva de esto. Su hija estaba sufriendo terriblemente, y aunque al principio parecía que Jesús no la escuchaba, ella no se rindió. Siguió clamando con humildad, con constancia y con fe. Y al final, Jesús le dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, que se haga contigo como tú deseas». Y su hija fue sanada desde ese preciso momento. ¿Lo ves? Fue la oración perseverante de una madre lo que abrió los cielos para que descendiera un milagro. Y lo mismo puede suceder contigo. Dios sigue haciendo milagros, sigue tocando corazones rebeldes, sigue restaurando familias, sigue rompiendo cadenas, pero está buscando corazones valientes, dispuestos a clamar, corazones que no se dejen guiar por lo que ven, sino por lo que creen. Si hoy te enfrentas a una situación que parece no tener salida, no te detengas, ora. Si todo lo que te rodea grita que ya no hay esperanza, ora. Si ya no tienes fuerzas ni recursos ni ideas, ora, porque es justo en ese punto donde la lógica se quiebra y la fe toma el control. Ahí es donde Dios se manifiesta con todo su poder, para que quede claro que no fuiste tú, no fue tu inteligencia, no fue tu habilidad, fue Él, fue su amor, fue su poder. La oración sigue siendo el puente entre lo que parece imposible y lo que Dios hace real. Y tú puedes cruzar ese puente hoy mismo. Parte 12. La oración como acto de amor incondicional. Llegamos a una de las verdades más profundas de todo esto. Orar por tus hijos es uno de los gestos más puros y auténticos de amor que puedes ofrecerles. Porque cuando oras por ellos, no lo haces por beneficio personal, ni por orgullo, ni por deseo de control. Lo haces porque los amas, porque anhelas verlos crecer, sanar, ser libres y vivir bajo el cuidado de Dios. La oración por los hijos es como decirles: te amo tanto que incluso cuando no estás conmigo, sigo velando por ti desde el silencio, desde lo invisible. Es sencillo demostrar amor con abrazos, regalos o palabras bonitas, pero el amor verdadero, el amor que no busca nada a cambio, se revela cuando nadie te ve. Cuando, en medio de la madrugada, te arrodillas por ellos. Cuando, mientras cocinas o trabajas, vas susurrando sus nombres a Dios, presentando sus luchas, pidiendo dirección para sus caminos. Ese tipo de amor no se publica en redes, no se premia, no recibe aplausos, pero en el cielo tiene un valor eterno. Cuando una madre o un padre ora así, está amando desde el alma. Está renunciando a depender de sus propias fuerzas y eligiendo confiar en la sabiduría de Dios. Porque por mucho que quisieran proteger a sus hijos de todo, solo Dios puede llegar a donde ellos no pueden. Y eso es amor en su forma más elevada: rendirse por amor, confiar por amor, interceder sin esperar recompensa, solo porque los llevas en el corazón. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, describe el amor como aquello que todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. Y eso es exactamente lo que haces cuando oras por tus hijos. Estás creyendo aunque no veas cambios. Estás esperando, incluso si pasan años. Estás soportando, aunque las palabras hieran, aunque el rechazo duela, aunque parezca que tus esfuerzos no rinden fruto. Y aún así, sigues orando. Eso es amor. La oración también te enseña a amar sin condiciones, porque cuando elevas plegarias por tus hijos en sus momentos más oscuros, estás ejercitando el tipo de amor que Dios nos tiene a nosotros. Él no nos ama solo cuando actuamos correctamente, nos ama incluso en nuestra fragilidad. Nos busca cuando estamos desorientados y nos envuelve en su abrazo cuando más necesitamos consuelo. Si tú, como padre o madre, sigues orando por tus hijos aunque te hayan herido, aunque se hayan distanciado, aunque hayan cerrado su corazón y su casa, estás reflejando ese mismo amor divino. Existen padres que han sido profundamente lastimados por sus hijos y sin embargo continúan intercediendo por ellos. Ese tipo de amor conmueve profundamente el corazón de Dios,
porque es un amor que no se destruye con los errores, que no se desvanece con la distancia, que no se extingue con el sufrimiento. Es un amor que solo puede mantenerse vivo desde la oración. Y cuando oras con ese tipo de amor, Dios actúa. Si hoy te sientes agotado, si sientes que tu amor ya no alcanza, que la paciencia se te escapa, que tu corazón ya no puede soportar más, vuelve a orar. Porque en ese espacio sagrado, Dios no solo escucha tu clamor, también renueva el amor que llevas dentro. Te recuerda por qué vale la pena seguir confiando. Te recuerda que ese hijo, esa hija, no es una carga, sino un regalo. Y que tú, aunque sientas que tus fuerzas flaquean, eres un instrumento poderoso cuando amas desde la fe. Nunca subestimes lo que tu amor puede lograr cuando está entrelazado con la oración. Porque una madre o un padre que oran con amor incondicional pueden cambiar el destino completo de una vida. Y lo más impactante es que, muchas veces, ese amor tocará a tus hijos en el momento más inesperado, como una ola de gracia descendiendo del cielo. Parte 13. La oración que guía hacia el propósito de Dios. Cada hijo y cada hija ha llegado a este mundo con un propósito. No fueron producto de un accidente ni de la casualidad. Dios los pensó antes de que tú siquiera supieras que vendrían. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 5, el Señor dice: antes que te formara en el vientre, ya te conocía, antes que nacieras te había apartado para mí. Esa promesa no fue únicamente para Jeremías, sino para todo ser humano, incluyendo a tu hijo, incluyendo a tu hija. Dios tiene planes, Dios tiene un propósito eterno para ellos. Sin embargo, ese propósito no siempre resulta fácil de identificar. Vivimos en una sociedad que constantemente empuja a nuestros hijos a seguir lo que está de moda, lo que es superficial, lo que promete gratificación inmediata. Hay una presión continua para que se adapten, para que no resalten por su fe o por sus convicciones. Y es allí donde entra el poder de la oración de un padre, la intercesión silenciosa pero firme de una madre. Esa oración se convierte en una brújula invisible que los sostiene cuando todo alrededor hace ruido, que los redirige cuando pierden el rumbo, que los despierta cuando se duermen espiritualmente. Cuando tú oras por el propósito de tus hijos, estás abriendo un espacio para que Dios les hable, para que intervenga en sus decisiones. Estás diciendo: Señor, que no se alejen del camino que tú trazaste, que no renuncien a su identidad por buscar la aprobación de otros, que no vivan para complacer al mundo, sino para cumplir tu voluntad. Y hay algo muy importante que debes aceptar: el propósito de tus hijos no siempre coincidirá con lo que tú soñaste. Tal vez imaginaste que serían médicos, ingenieros, figuras reconocidas bajo los estándares humanos de éxito. Pero el verdadero éxito es cumplir la misión que Dios les entregó. Y ese camino puede verse muy diferente al que tú habías planificado. Por eso, la oración también debe ser un acto de humildad. Decir: Señor, que no se haga mi voluntad sobre ellos, sino la tuya. Que vivan la historia que tú escribiste, no la que yo dibujé en mis pensamientos. Cuando haces esa oración, estás reconociendo una gran verdad: tus hijos no son una extensión de ti, son creación de Dios. Tú los guías, pero no son tuyos. Tú los formas, pero quien tiene el plan final es el Señor. Al orar por su propósito, les estás dando el regalo más grande: la libertad de seguir el llamado que Dios puso en su corazón. Y quiero que comprendas algo: cuando un hijo camina en su verdadero propósito, incluso si enfrenta desafíos, tendrá paz. Porque no hay mayor paz que saber que estás justo donde debes estar. No hay mayor fortaleza que vivir lo que Dios soñó para ti. Esa es la herencia que puedes dejar con tu oración. No solo hijos que alcanzan logros humanos, sino hijos con propósito, hijos con firmeza, hijos alineados con el cielo. No te limites a pedir para que les vaya bien. Pide también para que descubran su propósito. No solo pidas por su salud o por su seguridad. Pide para que aprendan a escuchar la voz de Dios en cada decisión que tomen, en cada paso que den. Ruega para que comprendan el porqué de su existencia, porque cuando eso suceda, todo lo demás llegará: paz, identidad, fortaleza y dirección. Muchos jóvenes no se extravían por maldad, sino por no encontrarle sentido a la vida.
por no saber cuál es su lugar en este mundo. Y tú, a través de tus oraciones, puedes ser ese puente por el que Dios les revele quiénes son verdaderamente y con qué propósito fueron creados. Parte 14. Orar por protección integral en cuerpo, alma y espíritu. Nuestros hijos enfrentan ataques por todos los lados. El enemigo nunca descansa. No le basta con causarles daño exterior. También intenta alcanzar su interior. Quiere arrebatarles la salud, la paz, la fe, la identidad, incluso su futuro. Por eso, nuestra oración no puede ser superficial. Debe ser profunda, integral y completa. Una oración que cubra cada aspecto de su ser, su cuerpo, su alma y su espíritu. Debe ser como un escudo invisible, pero completamente real, que los envuelva donde quiera que estén, incluso cuando ya no estén bajo nuestro techo. El cuerpo de nuestros hijos también debe ser entregado a Dios, su salud, su descanso, su energía. Hoy muchos jóvenes están agotados, desvelados, con malos hábitos alimenticios, consumiendo sustancias nocivas, exponiéndose a peligros físicos constantes. Tú puedes orar para que Dios los libre de accidentes, enfermedades y de amistades que los empujen a la destrucción. Puedes pedir para que sus fuerzas sean renovadas, para que su cuerpo se mantenga fuerte y saludable, porque un cuerpo agotado, muchas veces, arrastra también a la mente y al corazón. La segunda dimensión es el alma. Es ahí donde viven sus emociones, sus pensamientos y heridas. Es el lugar donde se originan los miedos, los complejos, la ansiedad, la tristeza o la ira. Muchos hijos cargan un alma herida, pero no lo dicen porque no saben cómo hacerlo o porque no se atreven a abrir su corazón. Sin embargo, tú puedes orar por su alma. Puedes pedir a Dios que sane sus emociones, que les devuelva la alegría, la paz, la estabilidad emocional. Ruega para que su alma se fortalezca cada día y que aunque el mundo exterior esté en caos, su mundo interior permanezca firme. Y la tercera dimensión, el espíritu. Ahí reside su conexión con Dios, su capacidad de discernir lo eterno, de escuchar la voz del cielo y de mantenerse firmes frente a la oscuridad. Cuando el espíritu está fuerte, todo lo demás se ordena, pero cuando el espíritu se debilita, es fácil que se enfríen, que duden, que se alejen. Ora para que el espíritu de tus hijos despierte. Ora para que el fuego de Dios arda en ellos. Pide que tengan hambre de su palabra, que lo busquen con sinceridad, desde lo más profundo de su ser. Ora para que no caigan en el engaño de un mundo vacío, sino que su espíritu esté lleno de vida y de luz. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dejó esta poderosa bendición, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser tu oración constante, no solo por lo que se ve, sino también por lo que no se ve, no solo por lo físico, sino también por lo espiritual. Y recuerda, esta oración de protección no tiene horarios. Puedes orar por ellos cuando salen de casa, cuando están en clase, cuando viajan, cuando duermen. Puedes orar mientras cocinas, mientras haces tus labores, mientras trabajas. Dios no espera un altar perfecto, solo necesita un corazón dispuesto. Cada vez que dices, Señor, cuídalo, Señor, protégela, Señor, rodéalos con tu presencia, estás activando el poder del cielo. Jamás subestimes lo que una oración puede evitar. Hay accidentes que no sucedieron, no por suerte, sino porque tú oraste. Hay decisiones que no tomaron, no por casualidad, sino porque tú intercediste. Hay caminos que no siguieron, no porque lo supieran todo, sino porque tú los cubriste en oración. Por eso, no te detengas, no te distraigas, no te rindas. Ora para que sus cuerpos sean fuertes, sus almas sanas y sus espíritus vivos. Esa protección completa será una de las más grandes expresiones de amor que puedas dejarles en esta vida. Parte 15. Convertir la oración en un hábito diario, no en un acto ocasional. Son muchos los padres que solo levantan oraciones por sus hijos cuando las cosas se complican, cuando sucede algo malo, cuando atraviesan una crisis, un momento de peligro o una enfermedad.
Es en esos momentos cuando las oraciones se activan como si fueran una alarma. Pero la realidad es que orar por tus hijos no debe ser una solución de último momento. La oración debe convertirse en un estilo de vida, en una disciplina espiritual que se practique con constancia, como una manifestación diaria de amor, de fe y de total dependencia en Dios. Porque si esperas a que la tormenta llegue para buscar protección, puede que ya sea demasiado tarde. Imagina que cada día estás sembrando una semilla espiritual. No se nota, no hace ruido, no llama la atención, pero con el paso del tiempo, empieza a dar fruto. Eso es lo que ocurre cuando haces de la oración una costumbre diaria. Estás edificando una muralla espiritual invisible alrededor de la vida de tus hijos. Tal vez no lo percibas de inmediato, pero Dios sí. Él escucha cada palabra, recoge cada clamor, observa cada entrega y está actuando. Orar todos los días no significa decir lo mismo siempre. Tampoco implica que tengas que usar muchas palabras. Se trata de ponerlos cada día en las manos de Dios. Hoy quizá tu oración sea breve. Señor, cuídalo. Mañana tal vez tengas más tiempo y logres abrir tu corazón por completo. Pasado mañana, puede que solo alcances a susurrar el nombre de tu hija con un nudo en la garganta. Pero cada uno de esos instantes es valioso, porque cuando oras con sinceridad, estás manteniendo abierta una conexión espiritual. Estás diciendo, Señor, aquí estoy. No olvido que ellos son un regalo tuyo, y por eso te los entrego una y otra vez. Hay padres que se sienten mal por no orar durante una hora diaria, o porque no saben expresarse con frases elegantes. Pero Dios no está midiendo el reloj, ni evaluando la elocuencia. Él examina el corazón, mira tu fidelidad, observa tu perseverancia, y hay oraciones que duran 10 segundos y tienen más poder que largos discursos, simplemente porque son verdaderas, nacidas del alma y llenas de fe. Puedes establecer momentos clave del día para orar por ellos, al despertar, antes de dormir, mientras los llevas al colegio o los ves salir hacia el trabajo. Cada una de esas situaciones puede convertirse en un pequeño altar invisible donde intercedes por su vida. Puedes orar en silencio mientras los observas o en voz alta si tienes la oportunidad. Lo importante es no dejar de hacerlo. Y si tus hijos aún son pequeños, ora con ellos. Enséñales que hablar con Dios no es algo reservado solo para los adultos. Muéstrales cómo orar con confianza, con naturalidad. Si ellos crecen viendo que tú oras, si sienten que en su hogar hay espacio para la oración, esa experiencia les quedará grabada en el alma. Incluso si en algún momento se alejan, esa raíz espiritual seguirá presente, tocando su corazón en los momentos más inesperados. Si ya son adultos, si ya no viven contigo, si están lejos, aún puedes mantener la oración diaria por ellos. Su nombre puede estar todos los días en tus labios. Su vida puede seguir siendo presentada cada mañana ante el trono de Dios, porque no existe distancia, ni edad, ni barrera alguna que pueda impedir el poder de una oración constante. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, dice, «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana». Así como el amor de Dios se renueva a diario, tu oración también puede renovarse día a día. Cada amanecer es una nueva oportunidad para clamar, para agradecer, para poner la vida de tus hijos en las manos de quien los ama incluso más que tú. Haz de la oración tu rutina más sagrada, tu hábito más firme, tu escudo más confiable. Porque si oramos cada día, estamos sembrando cada día. Y si sembramos todos los días, llegará el día en que veremos la cosecha.